Dios le bendiga, hermanos. Si se pueden poner de pie, vamos a inclinar nuestros rostros para dar la apertura. Amén. Pueden inclinar sus rostros. Señor Jesús, te damos la gracia, Señor, por la vida que nos da, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si hemos cometido cualquier error, Señor. Señor, tú estás bendiciendo, Señor, este culto, Señor, desde el principio al fin, Señor. Amén. Señor Jesús, tú seas, Señor, tocando cada corazón, Señor, a través de la pantalla, Señor, de los hermanos, Señor. Señor, si están pasando algún motivo, Señor, tú estás respondiendo sus súplicas, Señor. Amén. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en los cánticos, Señor, la prédica, Señor, y en todo momento. Amén, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Pueden tomar asientos, hermanos. Vamos a cantar Hay un buen amigo. Y hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Ay, ya no le he perdido y en digno pecador me sanó y hoy me guarda para siempre. Me salva del pecado. De la palabra de Dios. Si se pueden poner de pie nuevamente para dar paso al predicador. Vamos a entonar Sublime Gracia. Amén. Amén. Dios lo bendiga, amados hermanos. Una vez más, agradecer al Señor Jesucristo y a nuestro pastor Jorge Scavarrossi por permitir una vez más poder traer su bendita palabra de Dios. Les invito, hermano, a poder cerrar nuestras vistas. Si usted tiene alguna necesidad o una petición, hermanos, escríbanos, hermanos, para poder así orar por ustedes. Entonces vamos a cerrar las vistas para dar inicio a este servicio. Amén. Cerramos nuestras vistas. Bondadoso Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, Señor, que tú nos concedes, Señor,
nuevamente estar parados acá en nuestro puesto de deber, Señor. Con el único motivo de poder, Señor, es vocear tu palabra, Señor. Y que a través de esta palabra, Señor, puedan muchos ser bendecidos, Señor. Padre, ahora te ruego, Señor, que tú tomes control de este servicio, Señor. Que seas tú, Padre, quien pueda dirigir, Señor, este servicio. Padre, tú circuncidas mis labios, circuncidas mi mente y toma control de mis emociones, Señor. Porque, Señor, sabes, Señor, que tu palabra es única y bendita, Señor. Yo me hago a un lado, seas tú el intérprete de esta palabra, Señor. Y ayúdame, Señor. Señor, a poder yo vocear tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En el bendito nombre y sobrenombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias, hermanos, para poder así introducir la palabra de Dios. Vamos. La palabra está en Apocalipsis 1:5. Amén. La palabra de Dios dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra, y al que amó nos lavó a nuestros pecados con su sangre. Y él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y de esta gloria el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén, hermanos. Una vez más, esta oportunidad de modo de enseñanza, hermanos, por dirección de Dios, hermanos, quiero compartirles la bendita palabra de Dios, así para poder también ayudar y ser ayudado, hermanos. Sabemos que la palabra es única, la palabra es eficaz. La palabra es verdadera y solo en Dios, hermanos, uno puede reposar la paz y la tranquilidad que Dios a cada uno de nosotros nos da. Amén. En esta hora, hermanos, para nosotros, primeramente para poder ser nosotros ayudados, o el pueblo pueda ser ayudado en esta hora, y saber dónde cada uno de nosotros puede estar parado. Primeramente tenemos que tener cada uno de nosotros un fundamento, un ancla, un poste de amarre, y para poder así cada uno de nosotros poder estar firmes. En esta mañana quiero hablarles un poco, introducir sobre la bendita palabra, sobre introducción de las 7 edades de la iglesia. Para esto quiero un poco hablar sobre, hacer un preludio, ¿no?, de esta palabra, ¿no?, sobre acerca de las 7 edades de la iglesia, ¿no?, o mejor dicho, un anticipo de las 7 edades de la iglesia. Sabemos todos nosotros que el escritor de este libro fue el apóstol Pablo, pero el autor de Apocalipsis, el que dio la inspiración, fue el Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que Él es el que Dios se reveló también a Jesús, y Él fue el que estuvo enlozando, ¿no?, siendo que Él es el autor a través de Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios lo usó muy tremendo al apóstol Pablo, y para esto, hermano, sabemos que el libro de revelación, hermano, de Jesucristo no es por ningún hombre, ¿no? Todo más bien es directamente relacionado con la revelación de Jesucristo, ¿no? Y Él es el único, el autor. Amén. Como podemos verlo, que tengo un extracto en Apocalipsis 1:1, ¿no?, que la palabra de Dios dice en la revelación. Cristo dice: la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar, que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándoles por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Entonces, tuvo un motivo Dios usando a Juan para poder así dar testimonio veraz de su palabra. Amén. Entonces, ahí en el mensaje vemos, en el mensaje predicado el 65 del 8 del 22, ¿no? En el párrafo 35 dice: Cristo es revelado en su propia palabra. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, y que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra que está profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se está cerca. Amén. Entonces, gracias a Dios, a través de este profeta, también Dios como usó muy tremendamente para poder así dar revelación de que quién es el Señor Jesucristo, ¿no? Y vemos que a través vamos estudiando, vamos a comenzar de etapa a etapa, pero ahora vamos a ver el preludio, ¿no? Vamos a ver quién fue Juan, el apóstol Pablo, ¿no? Vemos que él, de una u otra manera, siempre Dios lo ha estado guiando de una manera, no es como un pensamiento del hombre, sino fue a través de una revelación de Jesucristo. Entonces vemos que este es el libro, ¿no? Del principio y del fin de toda una dispensación, tanto del Evangelio ahora, ¿no? Vemos que una dispensación viene a ser un periodo de tiempo. Amén. Entonces, ¿qué es una dispensación? Vemos que es un periodo de tiempo. Pero este libro no tan solo abarca un periodo de tiempo, sino que también abarca una dispensación del Evangelio. ¿Ven? Como todos podemos saber. Y también abarca una dispensación cuando Dios comienza, ¿no? Y también con nosotros, y también termina con nosotros. ¿Ven? Entonces vemos que Dios, a través ¿no? de este profeta, también Dios se iba revelando de una manera ¿no? Muy tremendo, ¿no? En la cual Dios usando para poder ya los misterios ser revelados, ¿no? Y ahora en este tiempo que tenemos a este profeta, ya los misterios son revelados. Lo mismo que predicó en este tiempo este profeta fue lo que también predicó Juan. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la palabra, ¿qué significa Apocalipsis? ¿No? Vemos que la palabra Apocalipsis, significado de una palabra griega, significa develar. Vemos que la palabra develar significa desquitar o descoser el velo que cubre una cosa. Amén. Entonces vemos cómo el apóstol veía que cómo iba poco a poco revelando, ¿no? Su palabra, ¿no? Vemos que él, cuando estuvo ahí en Palmos, ¿no? Él podría ver cómo Dios se le revelaba a San Juan, ¿no? A él se revelaba a través de visiones y todas esas cosas. Vemos, ¿no? Entonces vemos que ahí la palabra develar, ¿no? Sabemos que es palabra quitar el velo o cubrir una cosa. Si vemos un poco de énfasis, quiere decir que es igual que cuando usted va a un concierto, a un teatro, ¿qué tiene que hacer para poder dar el espectáculo? Tiene que hacer el velo, pero todo tiene su tiempo. Amén. Entonces quitamos esa cortina, ¿para qué? Para poder darse a conocer ya el misterio de Jesucristo. Amén. Entonces, conforme vamos a ir avanzando, por la ayuda de Dios, vamos un poquito más entendiendo sobre este misterio. Me quiero enfocar en estas las 7 edades de la iglesia, pero vamos todavía a ir parte por partes. Amén. Ahora, ¿qué es lo que va a develar? O sea, ¿qué es lo que va a quitar el velo?
Entonces vemos que ahí Jesús hizo un trabajo en la cual ese gran escultor, ¿no? Cuando ese escultor que está abriendo o quitando el velo para que usted y yo podamos, cada uno de nosotros ver esta magnífica obra que Dios, ¿no? Usó, ¿no? Que Dios Todopoderoso, para que usted y yo podamos entender el fundamento, ¿no? Qué importante es conocer este fundamento. Por eso que hay muchas iglesias que a veces fallamos, porque no colocamos el fundamento, y el creyente también no coloca un fundamento en la vida cuando uno quiere conocer a Jesucristo. Entonces muchas veces falla, y por eso es que comenzamos a actuar diferente o tomamos decisiones cerradas, pero siempre uno tiene que estar anclado bajo un fundamento, a través de las 7 edades iglesias, este es un fundamento para que también el creyente pueda tener donde poder agarrarse un ancla. Amén. Vemos que para nosotros podemos, este fundamento es para qué, para que cada uno de nosotros podamos ser glorificados, ¿no? Y poder ver, ¿no? Qué tan bueno y bondadoso es el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Vemos también que esta escritura, hermanos, habla sobre un cumplimiento de los tiempos, ¿no? Porque hay tiempo para todo, como bien claro nos habló en Eclesiastés 3.1, hermanos. Amén. En Eclesiastés 3.1 bien claro nos habla que todo tiene su tiempo y que todo se requiere bajo el cielo, tiene su hora. Y todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. Amén. Entonces vemos que ahí Dios tenía un plan en el tiempo apropiado, en el cual Él iba a poder revelar su grandeza, revelar su obra a cada uno de nosotros, ¿no? Y que cada uno tendría que estar en esa expectativa, ¿no? De querer cada día saber más, ¿no? A través de la revelación de Jesucristo, el creyente pueda tener un buen crecimiento. Amén. Sabemos que también, sinceramente, sabemos que estamos viviendo una generación que ha alcanzado a ver toda esta revelación a través de este profeta que ha traído, ¿no? Este es el tiempo, ¿no? Ya donde los misterios, todo ha podido haberse revelado, ¿no? Y podemos ver lo que Dios tenía ya ahí atrás en cada uno de nosotros. Amén. Vemos que ahora que el apóstol San Juan, cuando él estaba, dice que él escribió este libro, y cuando él estaba ahí preso en la isla de Patmos, él pudo ahí estar viendo visiones, él veía visiones, pero para él vemos que no les fue fácil, hermanos, no le fue fácil él estar ahí como un preso, y digamos como un preso político, se podría decir, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis de 1:9, ¿no? Bien claro, como la palabra dice acá, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación y con el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, mire, hermano, entonces para él no le fue fácil cuando él estuvo en ese lugar preso, ¿no? No digamos, se le podía tomar como que fuera un prisionero político, no porque él había cometido un crimen, no, hermano, no porque él había cometido algún daño o nada por el estilo, ¿no? Porque sabemos que la religión, porque en ese tiempo la religión movía la política, ¿no? Y eso lo podemos ver un poquito más adelante, ¿no? Cuando hablamos un poquito sobre de las edades, ¿no? La edad de cuando empezó ahí la edad de Pérgamo. Entonces podemos ir un poquito más adelante cuando hablamos del concilio de Nicea, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Sabemos que hoy día no podemos llenar todo, pero poco a poco, si Dios permite, vamos a ir desglosando, ¿no? Cada edad, ¿no? Si no, ahorita estamos dando solamente un preludio de conocer quién fue el apóstol Juan, y sabemos que no fue nada fácil para él, hermano, estar
Sabemos que ahí él, estando en esa isla, hermano, estaba lleno de muy rocosas, es decir, donde estaban lagartos, lagartijas y diferentes animales. En realidad, eso podía asustar a cualquier hombre, pero él estaba ahí. ¿No? Ya Dios lo había usado al apóstol Juan muy tremendamente para que ahí a través donde él estaba pueda hablar acerca de Apocalipsis. Ven, hermano. Sabemos que en ese tiempo Juan no andaba de cacería. No, hermano, Juan no había puesto, él solamente era ir y pregonar la palabra de Dios. No le fue fácil, hermano, porque en ese tiempo también eran perseguidos los cristianos. Y subidamente cada uno de ellos eran muertos de diferentes formas, diferentes maneras, hermanos. Otros decapitados, otros colgados, otros de cabeza. Y no le fue fácil en este tiempo poder percibir todas esas cosas para él. Pero vemos ahí Juan, ¿no? A Juan, vemos que el apóstol Juan, hermano, fue puesto en una olla ardiente de aceite, hermano. Entonces, mire qué tal grado poder llegar, pero él estaba confiando en Jesucristo. Él sabía y creía quién era realmente. ¿Por qué? Porque su fe estaba anclado en él. Él sabía quién era Jesucristo, porque Dios se lo había revelado a él y él sabía bien claro su fundamento, sobre qué estaba fundado. Entonces, para él no le fue fácil poder pasar lo que él pasó. Vemos que ahí mismo también habían sido muchos martirizados y como los otros apóstoles, y el único que quedaba en ese tiempo era el apóstol Juan. Amén. Vemos que Juan tenía a él para poder matarlo, hermano, lo habían puesto en un caldero hirviente. Amén. ¿No? Y adentro de ese caldero, hermano, había aceite. Entonces imagínate a cuántos grados, a cuánta temperatura podía haber estado él, ¿no? Ahí en esa cierre, adentro de ese caldero ardiente de aceite, hermanos. Amén. Y claro, sabemos que el apóstol Juan estuvo ahí un tiempo de 24 horas, ¿no? Y la gente que lo tenía en ese tiempo, lo que lo habían martirizado al apóstol Juan, de ver que no podían hacer nada por él. No, en ese tiempo no podían hacer nada, ¿no? Porque ellos hacían la pregunta, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué no sucede? ¿No? Entonces, él sabía dónde estaba confiando, él sabía dónde estaba mirando. Amén. Y así, de esa manera, a él no pudieron matarlo, ¿no? Lo único que hicieron al apóstol Juan es desterrarlo, ¿no? Desterrarlo, ¿no? A la isla de Palmos. Pero ya Dios tuvo un propósito con él, hermano. Entonces, mire, qué importante para cada creyente, hermano, tener una fe, tener un fundamento, hermano, ¿no? Cuando un creyente reconoce su posesión, ¿no? Sobre quién está anclado, reconoce su fundamento, hermano, en este tiempo, que estamos viviendo un tiempo muy difícil, hermano, y usted como creyente, como yo como creyente, hermano, si conocemos nuestra posesión, si conocemos sobre quién estamos fundados, si conocemos y a través de Jesucristo, que es roca fuerte, hermano, conocemos la bendita palabra, porque todo es por revelación, hermanos. En este tiempo que estamos viendo, uno va a poder confiar en el Todopoderoso. Estamos confiando en Él. Porque nada a nosotros nos pasará, hermanos. Entonces solamente siempre dice que siempre Dios permite que cada uno seamos probados para ver hasta qué grado de fe tiene cada creyente. Entonces en este tiempo es un tiempo de prueba para el creyente, hermanos. No, por la gracia de Dios, las transmisiones que están haciéndose es para qué, para poder también, hermano, aumentar nuestra fe y poder creer, ¿no? En Jesucristo, ¿no? Poder entender que no es casualidad que en este tiempo, hermano, este tiempo es para poder buscar más a Dios con desesperación.
Es el tiempo donde podemos nosotros corregir tantos errores en nuestras vidas, ¿no? Para poder arreglar nuestras vidas, para poder hacer unos altares familiares en nuestros hogares, para poder exaltar el nombre de Jesucristo todos los días. Al amanecer, al atardecer, anoche, en cada instante de nuestras vidas, hagamos lo que hagamos, estemos con Jesucristo, porque es roca fuerte, sobre Él vamos a estar cada uno de nosotros, hermanos, porque llega el tiempo donde cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de que cómo está usted, hermano. Entonces, esto solamente, lo que está aconteciendo, hermano, solamente son episodios que va a suceder, ¿no? Más adelante, hermanos, ¿no? Entonces, estas solamente son pruebas que Dios permite pasar a uno para poder saber quiénes somos y a dónde estamos apuntando. Amén. Entonces, siguiendo con el tema, vemos, hermanos, que cuando él estuvo allá en la isla de Patmos, para él no le fue fácil, no le fue fácil poder poder salir, ¿no? de donde él estaba, ¿no? Salir donde como él estaba viviendo en ese tiempo. Amén. Vemos ahora que ahí le dice, ahí donde él estaba en esa isla, hermano, él tenía un tremendo jubileo, hermano, porque él estaba en el espíritu. Entonces, para él no había nada que le podía afrontar, hermano, porque él sabía sobre quién estaban claros. Como lo dice en Apocalipsis 1.10. En Apocalipsis 1.10, bien claro dice en Apocalipsis 1.10, que dice que yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de una gran voz como una trompeta. Oh, hermano, entonces él estaba ahí ese jubileo ahí con el Señor, porque él estaba en el espíritu del Señor, estaba tan contento porque él sabía que Dios lo había libertado, y él entró en ese espíritu de Dios. Estaba en su pleno jubileo, estaba en comunión con Dios, estaba gozoso porque a través de sus pruebas que él había pasado, él haya podido entrar en esa libertad y estar cierto de que Dios existía en su vida y que todo era por revelación. Del primer momento que él estuvo ahí en ese caldero de aceite, él estaba confiando en Dios. Dice que nada a mí me tocará, nada. Él estaba en ese gozo. No, entonces, y así como debe ser el creyente de hoy, hermanos. ¿No? Donde el creyente debe todos los días, hermano, estar con ese espíritu, estar en un avivamiento, debemos tener jubileo todos los días cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? A que haya pruebas, haya tempestades, haya muchos problemas, hermano, cuando usted está confiando en Dios, hermano, usted nadie lo va a mover, nadie lo va a sacar de su posición, porque hay uno más grande que está con usted y que donde usted se va, Él se mueve con usted, hermanos. Entonces usted tiene que apuntar, si usted está pasando por una tribulación, usted está pasando por una prueba, usted está pasando por una enfermedad y usted quiere recibir su sanidad, hermano, usted apunte a la cruz del Calvario, porque ahí usted va a encontrar su sanidad, ahí usted va a encontrar lo que usted necesita. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita usted, hermano? Todos necesitamos de algo, pero ahí hay un sanador, hay un libertador, ¿ah? Ahí donde usted tiene que dejar todas sus necesidades, es en el nombre del Señor Jesucristo. Dejarlo ahí, la cruz del Calvario, sus problemas, sus aflicciones. El problema que ahora actual está aconteciendo, hermanos, que muchos están desconfiando. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Estamos desconfiando en Jesucristo. Pero yo, hermano, les invito a que usted pueda abrir su corazón, dejarlo entrar a Jesucristo en su vida. Y usted, hermano, tan solo usted va a declarar que usted está sana y usted está sana. No dude en su corazón, porque muchas veces el diablo viene y lo atormentarle y le quita el gozo hasta le quita el gozo de su salvación. No, hermanos, usted tiene que pararse por lo que cree. Por eso que este mensajero que vino con este mensaje de poder restaurar es para poder salvar vidas. Ya todo ya fue dicho, hermano, en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poderse dar Dios
a manifestar de una manera sobrenatural en su vida, porque Él quiere también que usted crezca, no solamente se quede como niño que está, sino tenga un crecimiento, así como hay un crecimiento natural, también tener un crecimiento espiritual donde usted pueda glorificar y exaltar su nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios no quiere, hermanos, que uno debilite sus fuerzas. Dios no quiere que usted ande todo desvanecido, todo decaído. No, hermanos. El verdadero creyente, hermanos, así tenga pruebas, así esté pasando tribulaciones, siempre el verdadero creyente, hermano, está levantando la mirada de arriba diciendo, acá tengo un Salvador, ahí tengo alguien que pueda llevar mis cargas. Usted solamente ponga su confianza y crea en Jesucristo. Y déjelo en la mano del alfarero, hermanos, que Él podrá moldearlo conforme a usted. Pero todo está que usted crea. Deje que Dios pueda usarlo usted. Usted no ponga usted un parámetro entre usted y Dios. Deje que Dios lo use para que usted pueda salir vencedor, hermanos. Cualquier cosa que usted no pueda vencer, déjale a las manos del Señor Jesucristo. Porque con Él, hermano, hay seguridad eterna. Hay vida eterna, seguridad eterna. No es un Dios mítico, un Dios de que pasó el tiempo, no, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra no cambia, Él no cambia, Él es al absoluto de todo, hermanos. Amén. Entonces ponga su mirada usted en fe, así tenga las pruebas que está pasando, usted siempre apunte a la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo, que Él podrá hacerlo. La obra, porque Él ya hizo la obra perfecta en usted. Solamente usted sujétese a lo que Dios quiere con usted. Ven, siguiendo con su palabra, dice, es igual, hermano, el profeta dice, es igual que cuando usted entra en el espíritu de un deportista. Cuando uno entra en el espíritu de un deportista es igual, usted entra en euforia. ¿No? Usted entra, cuando usted va por ser un estadio, cuando usted entra en una euforia, usted entra en el mismo espíritu de la misma gente. Entonces vemos que el apóstol Juan sentía esa euforia dentro de él, estaba en ese avivamiento, estaba envuelto porque él creía en Jesucristo. Entonces ese mismo espíritu, en lo natural que hablamos también, Dios estaba, el apóstol Juan estaba en el espíritu, rejuiciándose ahí, calentándose en ese avivamiento, estaba en comunión con Él y todo, hermanos. Y así es el creyente de hoy. Tenemos que estar en comunión con Dios todos los días para que usted encuentre el gozo que Dios sabe dar en su corazón, cantando, alabándole, pensando en Él cada instante, y verá que su fe va a subir. Su fe no se va a quedar como estaba, hermanos, porque todos necesitamos tener un crecimiento. Y si algo está sucediendo en su vida espiritual y no hay un crecimiento, es porque algo está fallando en usted. Solamente usted vuelva al principio a través de un arrepentimiento. Y Dios le puede dar a usted lo que usted necesita y esté necesitando. Amén. Vemos entonces que el apóstol Juan, hermanos, él estando ahí, él estaba conforme, él no se estaba quejando. Mira, hermano, él no se estaba quejando, él estaba conforme. Como se ve en las escrituras, hermano. Él no estaba poniendo ninguna quejas. Él no se estaba quejando de lo que estaba pasando. No se quejaba. ¿No? Él estaba en un avivamiento, hermanos. ¿No? Ni él murmuraba tampoco de Dios. Al contrario, eso lo fortalecía, hacía poner más su fe en Él. Él se está fortaleciendo ahí, porque para él ya había probado la riqueza de Dios, el maná de Dios en su vida. Amén. Amén, hermanos. Y para él, lo más tremendo fue que él estuvo en su jubileo. ¿Y cuántos de acá no anhelamos eso, hermano? Por eso es bueno en este tiempo tener los altares familiares para poder entrar en ese avivamiento, entrar en ese jubileo todos los días en familia, compartir, hermano. En este tiempo Dios nunca se equivocó. Dios nunca se equivocó en poder pasar lo que está pasando, hermanos. Al contrario, tenemos que mirarlo con ojos de felicidad. Porque un verdadero creyente, ¿no? Descansa en la fe que Dios. Amén.
Entonces vemos que para todo poder nosotros poder entender en nuestras cosas de Dios, uno necesita entrar en el Espíritu. Usted nunca va a poder entender Dios mientras que usted no pueda entrar en el Espíritu. Usted tiene que estar en el Espíritu para poder entender a Dios. Amén. Entrar en ese Espíritu. Y que usted necesita estar siempre, ¿no?, en la presencia de Dios, y Dios estará en nosotros. Vemos que, entonces, que ese Espíritu, cada cosa que nosotros estamos haciendo, yo creo que todos, cada uno de nosotros que nosotros hacemos, yo creo que cada uno de nosotros es donde más es el tiempo poner la vista, la mirada en Jesucristo. Porque en Él va a descansar nuestra fe, en Él va a descansar este fundamento, hermanos, y para cada creyente. Amén. Esto es lo que está pasando con el apóstol Juan, ¿no?, a través de este jubileo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que cada uno de nosotros, conforme vamos viendo la verdad, ¿no?, de este libro, ¿no?, porque este libro vemos que es un libro de símbolos. No es fácil, hermano, no es mi entendimiento, sino que es un libro de símbolos, ¿no? Por eso que este libro dice que se necesita ser cada uno, ¿no?, ser interpretado conforme los símbolos, porque si no podemos entender ese libro es porque ese libro es de símbolos. Muchas veces queremos nosotros de interpretar a nuestra propia manera, pero no, hermano, no necesita poner nuestra propia interpretación. A ese cuesta decir, ¿no?, porque este libro es un libro de símbolos, ¿no? Entonces para nosotros qué difícil es poder entender este libro, como lo dice el apóstol no, en Apocalipsis 13, 14, ¿no?, y 15, que dice bien claro, ¿no? Dice: y en medio de los 7 candeleros, una semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego. Amén. Entonces, mira, hermano, no es muy fácil, hermano, ¿no? Vemos que este libro de símbolos necesita ser mejor, tener una interpretación conforme es, sin de poder desviarnos a la palabra de Dios, como lo dice en Apocalipsis 12:3, ¿no?, que dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces vemos que ahí, ¿no?, dice que esta imagen de la bestia, que va a ser un hombre como de 10 pies de alto, como con pies de bronce, y que va a caminar por medio de la calle y nadie lo va a poder dañar. Entonces eso es lo que vio, porque eso no entender que la Biblia está escrita en libro de símbolos. Está escrito en símbolos como puede hablar como un dragón. Entonces mucha gente toma su propia interpretación, pero al ser un libro de símbolos, yo creo que es Dios revelándose, ¿no?, a través, como el apóstol Juan se le fue revelando. Amén. Entonces vemos que ahí el apóstol Juan, cuando él estaba en la isla de Palmos, más o menos él estaba como el año 95, 96 después de Cristo. Entonces de repente, cuando él estaba ahí adorando al Señor, se fue y tomó un viaje, un vuelo, y se fue hasta el día del Señor, porque él estaba en ese espíritu, en ese gozo del Señor, ¿no? Entonces ahí donde él se pudo abrir y poder escribir estos libros. Entonces miramos también que a través de este libro de símbolos también vimos un plan de redención, ¿no? Un plan, Dios tenía un plan de redención para cada uno de nosotros, ¿no? Porque él ahí contenía el fin de muchas cosas, ¿no? No era muy fácil, pero a veces, pero también a la vez también tenía el principio del diablo
y el fin del diálogo. Amén. Y eso es lo que escribía siempre Juan, ¿no? A través de este plan de redención. Vemos que dice que este plan de redención no es de un erudito o de un doctor o de un filósofo. Este plan de redención es parte de Dios, ¿no? Dios nunca ha hablado a través de hombres, pero no con un pensamiento de hombre, ¿no? Dios nunca ha usado pensamiento de hombre o intelecto del hombre, ¿no? Nunca le habló a través de un filósofo, no, sino todo ha sido por inspiración de Dios, usando a hombres para que así Dios se pueda manifestar su palabra y pueda soltar lo que Dios ha querido a través de este plan de redención, darse a manifestar, ¿no? Porque vemos que su plan y su modo de pensar nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo, ¿no? De ayer, de hoy, por cada los siglos. Miramos que de la manera que Él ha salvado a través, en este tiempo, ¿no? Vemos que Él ha salvado a través de la gracia de Dios, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, ¿no? Es la dispensación de los gentiles. Entonces Él ha salvado en este tiempo, ¿no? Por la gracia de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Por otra parte vemos que esto no fue escrito a su manera del hombre. Dios inspirando a Juan para poder así darse manifestar, como he dicho, ¿no? Que el escritor fue Juan y el autor fue el Señor Jesucristo. Entonces Dios siempre de una u otra manera, Dios ha querido manifestarse con el hombre para no caer en tantas cosas. Por eso que puso un plan de redención para cada uno de nosotros. Porque su palabra, siempre a través del tiempo, siempre su palabra nunca ha fallado. Su palabra siempre ha sido perfecta. Amén. Perfecto. Y Él siempre ha sido el infinito. Ha sido el infinito, ¿no? Para poder darse a manifestarse a través de su propia palabra, el principio. Amén. Entonces vemos que poco a poquito, ¿no? Él ahí por fin llegó en el tiempo en la cual Dios iba a dar un golpe al hombre, ¿no? Y que ese sería el escritor. Fue el escritor. Entonces, este tiempo, a través de un plan de redención, para que tuviera el plano, para que un hombre errase y que llegase al tiempo en el cual el plano sería leído a través de este plan de redención. Entonces, para nosotros poder entender, Dios siempre ha tenido un plan para cada uno de nosotros. No ha sido bien fácil, pero hemos visto, hermanos, que ahora que Juan, cuando él escribió el plan de redención, él estaba escribiendo lo que él ve, lo que él veía, lo que Dios lo usaba para poder revelar su bendita palabra. Amén. Entonces yo veo que Juan siempre él está con los ojos abiertos y entusiasmado y contento y alegre, ¿no? Para poder así darse a manifestar, ¿no? Su bendita palabra. Hemos visto entonces, hermanos, hemos visto que a través de los 7 edades de la iglesia, de los 7 candeleros, si estudiamos un poquito la palabra concreta, estaba parada sobre una base. Esta base siempre estaba llena de aceite. Amén. Ahora, estas lámparas tenían canales. Ahí vemos que estas lámparas tenían canales y que cada canal de esa lámpara del candelero, cada canal había una mecha. Y que esa mecha estaba llena y estaba de aceite. Se tenía cada candelero, ¿no? Tenía un canal. Cada candelero tenía un canal. Y estas tenían una mecha. ¿Ven? Entonces vamos a ver, entonces cuando él encendía la primera lámpara, como es que él tomó el fuego del altar, el mismo altar, el mismo Dios había encendido. Y ese mismo fuego que estaba en ese altar se encendió. Se encendió la primera lámpara. Se encendió la primera lámpara y de esa lámpara se encendió la segunda lámpara. Entonces yo veo que Juan estaba viendo
viendo estas 7 candeleros, ¿no? La cual representaban las 7 edades de iglesias. Entonces vemos, hermano, ahí, ¿no? En 1:20 vemos como dice el profeta, la palabra de Dios dice que el misterio de las 7 estrellas que ha visto en la diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, vemos qué importante es para nosotros poder entender, ¿no? Entender este misterio, hermano, de las 7 edades. Yo creo que a través de estas 7 edades, hermanos, está la revelación de Jesucristo. Y para poder entender un poco más, hermanos, tenemos que ir paso por paso, ¿no? Pero por la gracia de Dios, el tiempo nos acorta, el tiempo a veces nos gana para poder nosotros hablar un poquito más, ¿no? Y si Dios permite, vamos a comenzar a tocar a través de todas las edades, ¿no? A través de todas las edades, en la cual a nosotros es de mucha importancia entender que cada edad, hermano, que cada edad siempre Dios ha usado un mensajero. Y cada mensajero ha venido siempre al final de cada edad. Entonces para nosotros es algo muy importante poder entender un poquito, ¿no? Sobre esto, hermanos, sobre estas edades, para poder así un poco entender, ¿no? El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, le doy gracias por el privilegio de poder traer esta porción de la palabra, y Dios mediante, hermano, si la voluntad de Dios me permite poder seguir con este tema. Perdonen cualquier interrupción o algo de mi falta, hermano, pero estoy confiando en Dios, así como ustedes están aprendiendo. Eso también me ayuda a mí mucho en lo personal, porque así cada uno tenemos un crecimiento. Entonces, gracias a Dios por las transmisiones que estás haciendo, porque a través de esta transmisión cada uno va creciendo de poco en poco, hermanos, y vamos aumentando cada uno nuestra fe. Entonces, gracias a Dios para poder terminar y poder también orar por las ofrendas, ¿no? Bueno, ahora les invito que se pongan de pie a poder orar, para que así podamos también recoger las ofrendas. Pero antes va a venir unos cuantos cánticos de parte de nuestro hermano Giordano. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, primeramente te damos gracias, Señor. Padre, pedirte, Señor, una vez más, gracias por tu porción de tu palabra que ha sido leída. Sabemos que a veces no es fácil, hermanos, poder estar aquí, traer la palabra, pero es la gracia de Dios, ¿no?, que nos permite todavía, hermanos, poder vocear la palabra para también ayuda de ustedes y ayuda de nosotros, Señor. Gracias por este momento precioso. Y si es tu voluntad, Señor, tú permites poder seguir yo con este tema, Señor, para poder así llegar y entender el propósito y el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros a través de estas 7 edades, hermanos. Es muy importante que cada uno reconozcamos quiénes somos y a dónde estamos apuntando y de dónde venimos, y sobre qué base estamos fundados cada uno. Gracias, Señor, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a cantar Sublime Gracia. Salvo
tomar sus asientos. Vamos a entonar un cántico más. Y Amén. con esta canción estará pasando a nuestro hermano que va a dar los anuncios. Amén. Día de fiesta. Día de gozo en la casa de Dios. Goza alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor. Y oremos todos juntos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Amén, amén. Es mi gozo, es decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo, es decir que soy de Él. Y esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones en el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos todos juntos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo, es decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo, es decir que soy de Él. Estará pasando a nuestro hermano que va a dar los anuncios. Amén, ¿Puede pasar a nuestro hermano que va a dar los anuncios? amén, amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, dar gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que me Amén. concedió poder estar acá con ustedes. Para nosotros es un agrado, hermanos. Y invitarles, hermanos, ¿no?, a los que nos siguen a través de las redes sociales, hermanos, invitarles a nuestra próxima transmisión, que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a estar realizando, hermanos. Están invitados todos. Que Dios los bendiga. Si ustedes tienen una necesidad ahí, hermanos, en su casa, solamente levante su mano, hermanos, y estaremos orando. Y si usted tiene una petición y una necesidad, hermanos, no dejen escribir, hermanos. No dejen escribir. ¿Para qué? Para poder así estar orando por las necesidades. Si usted está pasando por enfermedad, también Amén, orando. amén. Sabemos que si hay un abismo clamando, también sabemos que hay otro respondiendo, y ahí está nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, la roca fuerte donde puede Él responder a esa necesidad. Entonces, para estar despidiéndonos, les invito a cerrar nuestras vistas para poder orar. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, te doy gracias, Señor Padre, por este privilegio que tú has concedido, Señor, estar aquí una vez más en nuestro puesto de deber, Señor, hablando sobre ti, Señor, acerca de tus grandes milagros que tú has podido hacer, Señor. Padre, ahora te pediste, Señor, que tú puedas bendecir, Señor. Amén. Si algún hermano, una hermana está pasando por una necesidad, Señor, Padre, te rogamos que tú extiendas tu mano, Señor, y que, Señor, eleves esta oración, Señor, que tú oigas sus plastones y a mis hermanos, Señor. Padre, si está atravesando por una enfermedad o sus economías, Señor, seas tú, Señor, restaurando, Señor, dándole, Señor, porque tú eres el gran Dios proveedor, Señor, Padre Santo. Y si tiene una enfermedad, tú eres el Dios sanador, Señor. Padre, y bendice, Señor, Señor, cada uno de los hogares, a cada uno que está a través de las redes sociales, Señor, a través de la internet, Señor. Padre, que yo pueda estar confiando en ese gran Dios, Señor, todopoderoso, Señor, el alfa y omega, Señor, el principio y fin, y el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. Te entrego, Padre Santo, todas estas necesidades, Señor, elevando mi clamor y mi plegarias en tus manos, Señor, que tú puedas bendecir al 100 por 1, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora. Gracias, Señor, te doy, Señor, por el privilegio de estar una vez más en tu santa presencia. En el bendito nombre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Dios me le bendiga grandemente, mis hermanos.